Reciban un cordial saludo. En la clase de hoy vamos a ver los aspectos principales de los temas siguientes correspondientes a la unidad número 1, como son el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, la productividad y la eficacia laboral, el comportamiento organizacional e individual, el comportamiento del grupo, la motivación y la satisfacción laboral, la comunicación y la toma de decisiones y el conflicto en las organizaciones. Vamos a iniciar con el tema del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. En el año 2000, la Organización Internacional del Trabajo planteó la importancia de elevar los niveles de la calidad de vida en las organizaciones debido a que se ha comprobado que el espacio de trabajo no es un ambiente aislado y que lo que ahí ocurre es fundamental para el desarrollo de las capacidades e intereses de personas. Ahora, como conceptos básicos, tenemos que calidad de vida, según Carrión 2007, es definida como la promoción y el mantenimiento del mayor nivel posible de bienestar físico, mental y social de las trabajadoras y trabajadores en todos los puestos de trabajo a través de la prevención, el control de los riesgos y la promoción de la salud. Ahora, según Patlán 2017, es un constructo multidimensional y complejo que hace referencia de manera principal a la satisfacción de una amplia gama de necesidades de los individuos mediante un empleo formal y remunerado. Ahora bien, los factores de la calidad de vida se pueden clasificar en 4 grupos: los factores individuales, los factores del medio ambiente de trabajo, los factores del trabajo y de la organización y los factores del entorno social laboral. Ahora, los factores individuales. Estos se refieren a la satisfacción de las necesidades mediante el trabajo para el logro de la plena realización del trabajador. Este a su vez se subdivide en varios subfactores. Está el equilibrio trabajo-familia, que se da cuando las demandas y presiones laborales son compatibles con las personas y familia. En cuanto a la satisfacción con el trabajo, es la percepción del empleado que le produce un estado emocional positivo y placentero hacia su puesto de trabajo. Luego viene el desarrollo laboral y profesional, que son todas las oportunidades que la organización ofrece a los trabajadores para el desarrollo de sus habilidades y propiciar las capacidades para ascensos en el puesto. Luego viene la motivación en el trabajo, que es un proceso que activa y dinamita al trabajador para que tenga un comportamiento y un desempeño activo, entusiasta y comprometido con el trabajo. Y por último, el bienestar en el trabajo, que es el estado efectivo en el que se encuentra un trabajador en su entorno laboral. Luego están los factores del medio ambiente del trabajo. Estos pueden representar riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Dentro de ellos están los subfactores condiciones y medio ambiente de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Ahora, las condiciones y medio ambiente de trabajo, esto se refiere al conjunto de factores técnicos, organizacionales y sociales del entorno laboral en que los trabajadores realizan sus actividades. Y en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, es la percepción del trabajador respecto al grado en el cual la organización utiliza un conjunto de medidas técnicas encaminadas a la prevención, protección y eliminación de los riesgos que ponen en peligro la salud de los trabajadores. En cuanto a la clasificación del factor del trabajo y de la organización, estos se relacionan con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas que contribuyen a la calidad de vida en el trabajo. Ahora, el contenido y significado del trabajo. Es la percepción de realizar un trabajo interesante, con significado, variado y con posibilidades de tomar decisiones y de desarrollo personal, útil para la organización y también para la sociedad. La retribución económica por el trabajo. Es la percepción del trabajador de recibir de la organización una remuneración económica adecuada por los conocimientos y habilidades aplicadas. En cuanto a la autonomía y control en el trabajo, es el grado de libertad e independencia que la organización le brinda al trabajador para organizar y realizar su trabajo. En cuanto a la estabilidad laboral, es la certidumbre de poder conservar y permanecer en el puesto de trabajo por el tiempo indicado en el contrato. Y de acuerdo a la participación en la toma de decisiones, no es más que incrementar la autonomía y el control sobre el trabajo, provocando que los trabajadores se sientan más productivos. Y por último tenemos los factores del entorno social laboral, que son aquellos que satisfacen necesidades en el ámbito social e interpersonal en el trabajo. Entre las relaciones interpersonales es la posibilidad que tiene el trabajador de comunicarse libre y abiertamente con sus superiores, compañeros de trabajo y otras personas vinculadas, tal es el caso de clientes o usuarios,
En la retroalimentación es el grado en el que el trabajador recibe información de sus superiores y compañeros acerca de su desempeño laboral. El apoyo organizacional es cuando el trabajador se siente respaldado por la organización y sus superiores. Y por último, el reconocimiento son acciones efectuadas por la organización y los superiores para distinguir, felicitar o agradecer el trabajo desempeñado. Ahora veremos los beneficios principales de una adecuada calidad de vida laboral. A mi criterio, estos son los principales, pero hay otros. Es decir, el desarrollo del trabajador, la elevada motivación, el aumento en la productividad y menos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora vamos a comenzar con el tema de la productividad y la eficacia laboral. La eficacia, la eficiencia y la productividad son términos que se encuentran muy relacionados entre sí y que son muy utilizados dentro del ámbito empresarial, sobre todo en las áreas de gestión. Ahora, los tres conceptos se utilizan diariamente dentro de las organizaciones y se los define de la siguiente manera. La eficacia es la capacidad de alcanzar las metas que la compañía se dispuso a alcanzar, o sea, alcanzar los resultados planificados. La eficiencia, capacidad de lograr las metas establecidas haciendo uso de la menor cantidad posible de recursos, es decir, optimización de recursos. Y la productividad, capacidad de producción según la relación entre el producto y el insumo, es decir, los recursos que debieron utilizarse para generar esos bienes con la calidad que buscan los clientes. A continuación vamos a ver un ejemplo de un indicador de eficacia. En este caso el nombre del indicador es cumplimiento de los mantenimientos preventivos de los equipos. Ahora, la fórmula de cálculo para el indicador de eficacia es el cumplimiento de los mantenimientos preventivos reales entre los planificados por sí. Aquí vemos en el mes de junio y de diciembre que tenemos el real de mantenimientos en el mes de junio 46 y los planificados 46 para un total del 100%, y en el mes de diciembre un real de 55 mantenimientos realizados para 55 planificados, dando un 100% de cumplimiento. Ahora vamos a avanzar con el tema del comportamiento organizacional e individual, con sus conceptos básicos. Organización y comportamiento organizacional. Organización es un sistema de relaciones entre individuos por medio de las cuales las personas bajo el mando de los gerentes persiguen metas comunes. Y el comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, los grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización. Ahora veremos los componentes del comportamiento organizacional, es decir, los que los integran. Es decir, las influencias ambientales, los procesos individuales, los procesos de grupos interpersonales y los procesos organizacionales. Ahora veremos el concepto de personalidad. Es decir, el comportamiento organizacional tiene como base la conducta del individuo, la conducta de cada una de las personas que integran la organización. No todas las personas se comportan igual, ya decíamos que todos somos diferentes a pesar de nuestras semejanzas. Hay 5 dimensiones de la personalidad. Está la extraversión, que son las personas sociables, de buen carácter, la afabilidad, que son las personas cordiales, amables, el sentido de responsabilidad, son personas disciplinadas, organizadas, la adaptación emocional, son personas emocionalmente estables, y los intereses o la actitud hacia el interés son personas creativas, imaginativas. Todo eso basado en el dominio de las tareas, la motivación, el aprendizaje e improvisación. La percepción y la realidad, y cómo este concepto influye en el comportamiento organizacional. ¿Qué entendemos por percepción? La percepción es la organización, interpretación de la información captada por nuestros órganos sensoriales del ambiente que nos rodea. Es decir, no nos confiemos, no todo lo que percibimos es real. El comportamiento de las personas está basado en lo que perciben de la realidad, no en la realidad misma. De ahí la importancia de la percepción en el estudio del comportamiento organizacional. A continuación vamos a explicar esto con los factores que influyen en la percepción. ¿Por qué decimos que no es la realidad?
sino nuestra percepción. Está dado por la selección de los estímulos, por actitudes, intereses o escala de valores y necesidades que tenemos. Por la organización de los estímulos, está dado por silueta y fondo, agrupamiento, categorización y delimitación. O por la situación, es decir, un ejemplo, un mismo objeto o cosa que antes no advertíamos ante una situación diferente sí. Y el concepto personal o nuestro autoconcepto son las experiencias previas acerca de nosotros mismos, intereses, motivos, nuestra percepción respecto al mundo. Eso va a cambiar nuestra percepción. Por ejemplo, en el caso de la botella de vodka que aparece en la imagen, tal vez podemos imaginar que es un producto exclusivo o tal vez que está prohibido. Depende de la percepción de cada persona. Y así igual en la otra imagen que aparece a continuación. Ahora veremos cómo influye el aprendizaje en nuestro comportamiento. El concepto de aprendizaje. Cualquier cambio relativamente permanente en el comportamiento que ocurre como resultado de una experiencia. Es la capacidad de generar cambio por el cambio mismo. En relación a cómo aprendemos, se han presentado 3 teorías que explican el proceso por medio del cual se adquieren patrones de comportamiento, las cuales son el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje social. Ahora, el condicionamiento clásico fue desarrollado por el psicólogo Ivan Pavlov a finales del siglo XIX y se basa en la teoría de estímulo-respuesta. Un ejemplo, por años se ha ordenado el arreglo y limpieza general, ya que los altos ejecutivos tendrán una inspección. Ahora, por razones de estímulo-respuesta, el empleado asociará siempre con visita de inspección, pero si por el contrario después se ordena, limpia y ordena, sin que se programe ninguna inspección, todos continuarán pensando que vendrá una inspección. En cuanto al condicionamiento operante, este fue presentado por el psicólogo Skinner y se afirma que la conducta es una función de su consecuencia. En este tipo de condicionamiento deseado llevará a una recompensa o a la prevención del castigo. Si un comportamiento no se refuerza positivamente, decrecerá la posibilidad de que se repita. Ejemplo, si un estudiante que realiza un buen trabajo recibe una buena calificación como consecuencia, es más probable que siga haciendo bien su trabajo. Pero si un estudiante realiza un buen trabajo y el maestro ni siquiera lo revisa ni lo toma en cuenta, es muy probable que no vuelva a esmerarse en su trabajo o incluso que ya no se moleste ni siquiera en hacerlo. El aprendizaje social puede enfocarse como una extensión del condicionamiento operante y se fundamenta en que la gente aprende a través de la observación y de la experiencia directa. Ahora, esta forma de aprendizaje puede ser muy útil en las organizaciones cuando se pretende capacitar al personal. Ahora veamos los valores y creencias. Los valores y creencias son importantes en el estudio del comportamiento organizacional porque son las bases para comprender las actitudes, la motivación y el comportamiento de cada trabajador. Asimismo, son la base de la cultura organizacional y nos permite conocer y entender aquellos que tienen mayor incidencia para lograr el cambio, tanto en los individuos como en las organizaciones. Las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Las actitudes son hábitos de pensamiento que condicionan nuestras reacciones y nuestra conducta con respecto a un objeto, persona, hecho o situación. Las actitudes. Hay 2 tipos de actitudes, las actitudes positivas y las actitudes negativas. Las actitudes positivas son las actitudes abiertas que permiten un diálogo y que pueden cambiar todos los aspectos. Y las negativas son siempre rígidas, cerradas y resistentes al cambio, es decir, limitan nuestra posibilidad de salir adelante. Y como resultado de todo esto, podemos decir que la actitud positiva está muy vinculada al desarrollo, es decir, es igual al desarrollo. Tipos de actitudes positivas, es decir, las más deseables en el ámbito del comportamiento organizacional. Están las actitudes de servicio, la actitud de aprender, la actitud entusiástica, la actitud de comprensión, la actitud tolerante, la actitud de no agresión, la actitud de entrega y la actitud de lealtad. En cuanto al comportamiento del grupo, podemos decir, como concepto de grupo, que se puede definir de distintas maneras, según la perspectiva que se utilice. Una definición general señala que los miembros del grupo en una organización están motivados para trabajar juntos, perciben al grupo como una unidad de personas que interactúan entre sí,
Contribuyen en distinta medida a los procesos grupales, lo cual significa que algunas personas aportan más tiempo y energía que otras. Asumen distintas formas de interacción que las llevan a tener coincidencias y desacuerdos. Existen dos tipos de grupos, los formales y los informales. Dentro de los formales tenemos los grupos de mando, los grupos de tarea y los grupos temporales con plazos fijos. Ahora bien, dentro de los grupos formales son conjuntos de trabajo que crea la organización mediante la asignación de tareas específicas. Ejemplo, los miembros del Departamento de Gestión de Talento Humano. Ahora, dentro de los grupos de mando, estos tradicionalmente están determinados por las relaciones formales de autoridad y están definidos en el organigrama. En general, incluyen a un gerente y a los subordinados que dependen directamente de él. Ejemplo, el director de un hospital y sus médicos principales forman una mesa de directivos, o sea, un grupo de mando de las actividades de la organización. Ahora bien, los grupos de tarea son grupos definidos por la organización y formados por personas que ejecutan determinadas tareas o funciones. Ejemplo, varios ejecutivos de aseguradoras, industrias, recursos humanos o mantenimiento pueden integrar un grupo de tareas cuando ocurre un incendio en una empresa, ya sea para salvar a las personas, apagar el fuego, encontrar las causas o administrar operaciones. En cuanto a los grupos temporales con plazos definidos, se forman para ejecutar ciertas tareas de la organización y tienen una duración definida como las comisiones. Ejemplo, la dirección orienta que el grupo comience a trabajar en la elaboración de un plan de prevención de riesgo que debe ser entregado en 15 días. Ahora, los grupos informales. Tenemos los grupos primarios, los grupos de interés, los grupos de amistad y los grupos de coaliciones. Los grupos informales son aquellos que surgen de forma espontánea como resultado de las relaciones entre personas. Surgen en el entorno laboral en respuesta a las necesidades del contrato social. Suelen formarse con base en amistades o intereses comunes. Ejemplo, 4 empleados de diferentes departamentos que almuerzan periódicamente juntos. Ahora, los grupos primarios, también llamados grupos pequeños. Un grupo pequeño es aquel cuyo tamaño es menor. El grupo primario, por ser pequeño, se caracteriza por la camaradería y la lealtad y porque sus miembros tienen valores en común. Ejemplo, la familia y los grupos de colegas son ejemplos de grupos primarios. Los grupos de interés son los grupos de personas que se unen para enfrentar problemas similares o alcanzar un objetivo común que satisfacerá sus intereses individuales. Ejemplo, en este grupo se pueden unir para planear los días de descanso que pasarán juntos, para apoyar a un amigo que está pasando apuro o para demandar mejores condiciones de trabajo. Los grupos de amistad son grupos de personas que van más allá del entorno laboral y que tienen relaciones sociales. Ejemplo, por lo habitual, están en un mismo rango de edad, comparten una herencia cultural, la afición por el mismo equipo de fútbol o preferencias políticas. Y las coaliciones, según investigaciones recientes que han relevado que el nivel social puede afectar la formación de alianzas estratégicas en las organizaciones, un ejemplo de esto son entidades separadas, poderosas y eficaces dentro de las organizaciones. En cuanto al tema de la motivación y la satisfacción laboral. Maneras de motivación laboral. Tenemos la adecuación del trabajador a su puesto de trabajo, la integración y acogida de nuevos empleados, marcarnos metas y objetivos, buena valoración salarial o económica, incentivos y premios, mejora de las condiciones de trabajo, formación y desarrollo profesional, evaluación del rendimiento. La autoestima. Un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad es la autoestima. Es decir, el grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. ¿Por qué necesitamos la autoestima? Porque es la conciencia del propio valor la que eleva el estado de ánimo, aumenta la alegría vital, así como el sentimiento del propio poder y fomenta así la capacidad de decisión y la de rendimiento. En cuanto a la autoestima, tenemos diferentes tipos. Las personas con alta autoestima, las personas con baja autoestima y las personas con autoestima inflada. Entonces, las características de las personas con alta autoestima saben qué cosas pueden hacer bien, que pueden manejar, se sienten bien consigo mismos, expresan su opinión, no temen hablar con las personas, saben identificar y expresar sus emociones a otras personas y les gustan los retos, no les temen. Ahora veamos las características de las personas con baja autoestima.
Es decir, son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tener miedo exagerado a equivocarse, solo toman una decisión cuando tienen el 100% de seguridad de que obtendrán los resultados esperados. Piensan que no pueden o no saben nada, no valoran sus talentos, tienen miedo a lo nuevo y evitan riesgos, son pasivos y evitan tomar la iniciativa. Ahora, las características de las personas con autoestima inflada. Piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos. Creen tener siempre la razón y no se equivocan. Son seguros de sí mismos en extremo y no ven los riesgos de sus acciones. No toman en cuenta a nadie para realizar sus tareas o realizar cualquier actividad. Por lo general, la gente los rechaza por saberlo todos, todólogos. Son vanidosos en extremos y creen que le gana a cualquiera en todo. Ahora bien, ¿qué se entiende por clima organizacional? Es la percepción de un grupo de personas que forman parte de una organización y establecen diversas interacciones en un contexto laboral. Ahora, tenemos dos tipos de clima laboral, el autoritario y el participativo. Veamos ahora el tema de la comunicación y la toma de decisiones. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. Ahora, aspectos del lenguaje y simbología de la comunicación. Es decir, el lenguaje o la simbología que utiliza la organización para construir su universo interno de convivencia y comunicación debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Se debe construir de modo que los mensajes tengan un sentido claro y inequívoco para todas las personas. Las personas deben recibirla y entenderla con facilidad. Se debe usar un lenguaje estimulante que incentive la participación y el compromiso, por medio del reconocimiento, las oportunidades y la participación. Se debe desarrollar mediante un proceso de comunicación incluyente, no cerrado ni amenazador. Toda comunicación debe ser amigable, abierta y espontánea. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la comunicación? Existen algunas técnicas que pueden mejorar la eficacia en estos dos puntos. Acompañamiento. Consiste en verificar que el significado del mensaje fue captado debidamente y parte del supuesto de que pudo haber sido mal interpretado por el destinatario. Como el significado está en la mente del destinatario, el emisor debe averiguar si es el mismo que intentó transmitir. Ahora, la retroalimentación es un elemento muy importante para la buena comunicación bilateral. El envío de un memorando a todas las personas no significa que haya habido comunicación, a menos que haya retroalimentación de abajo hacia arriba. Los mecanismos de retroalimentación implican mucho más que el acompañamiento de las comunicaciones. La empatía. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona y adoptar sus puntos de vista y emociones. La repetición. La repetición o redundancia en la comunicación asegura que si un mensaje no fue comprendido, habrá otros que lo transmitan. Y el lenguaje sencillo. El lenguaje complicado ha sido identificado como una de las principales barreras para la buena comunicación. Si el destinatario no comprende, no hay comunicación. Escuchar atentamente. Para mejorar la comunicación se debe procurar que le entiendan bien, pero también debe entender bien. Propiciar la confianza mutua. La comunicación funciona mejor cuando está basada en la confianza recíproca entre administradores y subordinados. Un ambiente amigable y un clima de confianza permiten un mejor acompañamiento y una mejor comprensión entre los subordinados. Ahora, crear oportunidades. Como las personas son bombardeadas intensamente por millones de mensajes cada día, muchos de estos ni siquiera son decodificados o recibidos. Por eso es que debemos crear espacios o eventos donde se propicie el intercambio de ideas. Ahora bien, el proceso de toma de decisiones es un proceso complejo y depende tanto de las características individuales de quien toma la decisión como de la situación que está inmerso y de la forma en que percibe la situación. En tal sentido, tenemos 7 aspectos del proceso de toma de decisiones. El primero, la percepción de que la situación que implica un problema. El segundo, el análisis y la definición del problema. El tercero, la definición de los objetivos. El cuarto, la búsqueda de opciones de solución o cursos de acción. El 5, la evaluación y la comparación de esas opciones. El 6, la elección de las opciones más adecuadas para alcanzar los objetivos. Y el 7, la implementación de la opción escogida. Y el último tema que vamos a ver es el conflicto en las organizaciones. Ahora, ¿qué es conflicto? La palabra conflicto está ligada a discordia, a divergencia, a disonancia, a controversia o antagonismo. Para que haya conflicto, además de la diferencia de objetivos e intereses, debe haber una interferencia deliberada de una de las partes involucradas.
La vida es una eterna sucesión de conflictos. En sus interacciones, las personas, los grupos y las organizaciones casi siempre están involucrados en alguna discusión. Los individuos nunca tienen objetivos ni intereses idénticos. Estas diferencias siempre producen alguna especie de conflicto, una condición que es inherente a la vida individual y a la naturaleza humana, y representa el lado opuesto de la cooperación. Los niveles de gravedad del conflicto. Está el conflicto percibido, que se presenta cuando las partes perciben que hay un conflicto porque sus objetivos son diferentes y existe la posibilidad de interferencia. El conflicto experimentado ocurre cuando el conflicto provoca sentimientos de hostilidad, de rabia, miedo e incredulidad entre ambas partes. Se trata del llamado conflicto velado, uno que es disimulado y no se manifiesta abiertamente. Y tenemos el conflicto manifiesto, que se trata del llamado conflicto abierto, que se manifiesta sin disimulo entre las partes. Ahora bien, el conflicto puede provocar efectos beneficiosos o adversos. Dentro de los efectos beneficiosos tenemos el aumento de la cohesión del grupo. El conflicto estimula sentimientos de identidad dentro del grupo y aumenta su cohesión. Tenemos la innovación. Despierta los sentimientos y la energía de los miembros del grupo. Esta energía estimula el interés por descubrir medios eficaces para desempeñar las tareas y así soluciones creativas e innovadoras. El cambio. El conflicto es una manera de llamar la atención en los problemas y sirve para evitar complicaciones más graves porque actúa como un mecanismo de corrección. Y por último, tenemos cambios en las relaciones entre grupos en conflicto. Es decir, el conflicto puede llevar a los grupos opuestos a encontrar soluciones a sus divergencias y a cooperar entre ellos. Ahora, las consecuencias negativas o destructivas. La primera, la frustración. Cuando los individuos y los grupos consideran que sus esfuerzos son bloqueados, desarrollan sentimientos de frustración, hostilidad y tensión. Esto perjudica el desempeño de las tareas y el bienestar de las personas. Genera pérdida de energía. Gran parte de la energía que crea el conflicto se dirige y desgasta en el mismo, en lugar de canalizarla a un trabajo productivo, pues ganar el conflicto se vuelve más importante que el propio trabajo. La disminución de la comunicación. La comunicación entre las partes implicadas en el conflicto se encuentran con barreras, lo que merma gravemente la eficiencia de las actividades. La confrontación. La cooperación es sustituida por comportamientos que perjudican a la organización y que ejercen una influencia negativa en las relaciones entre personas y grupos. Ahora, técnicas para la administración de conflictos. Existen 3 enfoques para la administración de conflictos. El enfoque estructural, que se basa en el hecho de que el conflicto surge de las percepciones creadas por las condiciones antecedentes. Así el objetivo es modificar una condición que predispone al conflicto. Tenemos el enfoque en el proceso, que tiene 3 maneras fundamentales de manejarlo, es decir, desactivar o atenuar el conflicto, reunión de confrontación entre las partes y la colaboración. Y por último, tenemos el enfoque mixto, que trata de administrar tanto los aspectos estructurales como el proceso del conflicto. La solución incluye intervenciones sobre la situación estructural y sobre la base de conflicto. Existen 2 maneras de aplicar el enfoque mixto: influir en el proceso del conflicto por medios estructurales, como la adopción de reglas para resolver diferencias y crear terceras partes en la organización. Bueno, y hasta aquí los temas referentes a la unidad número 1. Muchas gracias por su atención y nos veremos muy pronto.